y el nombre espiritual lo obtuve cuando yo conocí la conciencia de Krishna y me enteré que para uno empezar su evolución espiritual, uno debía de tomar iniciación de un maestro espiritual fidedigno que esté dentro de la cadena de sucesión discipular. Entonces, cuando yo ya decidí ser un miembro activo de la conciencia de Krishna, el maestro espiritual me dio, en la iniciación me dio el nombre espiritual que es Sudama Das. Sudama es uno de los miles de nombres que Dios tiene. Y Sudama es precisamente una de las encarnaciones que hubo hace millones de años atrás de Dios, que descendió aquí a la tierra en el nombre de Sudama. Y Das significa sirviente. ¿Por qué significa sirviente? Porque es que cada uno de nosotros somos eternos sirvientes de Dios. Esa es la constitución de cada uno de nosotros, las almas individuales, de ser eternos sirvientes de Dios, que en este momento no queremos ser sirvientes de Dios, pero eso no deja de ser que sea nuestra verdadera identidad, ya que cuando no servimos a Dios le estamos sirviendo a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, inclusive hasta a un animal le servimos. Actualmente no vemos millones de gentes con un perro. ¿Y qué les están haciendo ellos a un perro? Sirviéndoles. No es que los bañan, los visten, les hacen su habitación para que ellos duerman, etcétera. Y hasta el alimento también se los preparan. Esa es otra forma de servir. Pero en esa forma podemos ver cómo constitucionalmente cada uno de nosotros es ser un sirviente. ¿Ya? Perfecto, sí. Y ahí está los Sudama Das, el eterno sirviente del Señor. Sudama Das, el eterno sirviente. Eso significa. Significa muy bonito, sí. Cada miembro de la comunidad adopta un nombre. ¿Se lo asignan o lo elige cada uno? Se lo asigna el maestro espiritual, porque es que el maestro espiritual es el devoto mucho más avanzado dentro de la conciencia de Krishna. O sea que es una persona que ha realizado todo este conocimiento espiritual en su persona misma. Por eso el significado del maestro espiritual es aquella alma que ha visto la verdad, o sea que ha realizado todo el conocimiento que Dios imparte en los Vedas. Entonces es una persona que tiene una visión trascendental. En pocas palabras, el maestro espiritual es aquella persona que ve en uno esas cualidades y esa facilidad que uno pueda tener para avanzar en la realización, en la autorrealización. Entonces él le asigna a uno un nombre espiritual con el cual ese nombre lo conecta directamente a uno con Dios. Y a través de ese nombre uno puede, inclusive cuando lo llamen a uno, puede seguir recordando a Krishna, porque es que la meta de este movimiento es estar consciente de Dios a cada instante, a cada segundo de nuestra vida. Entonces, inclusive cuando lo llaman a uno, Sudama o Krishnadas, uno está recordando a Dios al mismo tiempo. Y es un nombre que inclusive puede ser un nombre ya que con el cual uno va a figurar eternamente como identificado con ese nombre. Ya que cuando uno comienza el desarrollo de la vida espiritual, uno prácticamente ya uno deja de tener actividades materialistas, porque cuando tú empiezas a servir a Krishna, desde el mismo instante en que tú tomas iniciación, empiezas tu servicio devocional hacia Dios, por lo tanto ya estás dentro del ámbito de lo que se llama la vida, ¿cómo le dijera yo? Ya vienes a ser parte de esa comitiva de sirvientes eternos de Dios. De esa medida que uno va despertando esa conciencia espiritual que ya está dormida, empieza cuando uno toma iniciación de un maestro espiritual fidedigno. Antes de eso ya la conciencia de uno todavía es materialista. ¿Usted hace cuánto que está en la conciencia de Krishna? O sea, ¿hace cuánto que usted inició su...? Yo recibí iniciación en 1977. En este año recibí yo iniciación espiritual. ¿Usted qué percepción tenía antes de los Hare Krishnas? O sea, porque cuando uno es ignorante,
pues es decir, uno dice los Hare Krishna, pues unos señores que saltan y cantan Hare Hare. ¿Usted qué percepción tenía antes de que lo iniciaran? ¿Qué idea tenía usted? Bueno, lo que pasa es que todos nosotros tenemos una percepción espiritual. Lo que pasa es que debido a esa falta de purificación, porque cuando uno está en la vida materialista, uno tiene estas actividades, lo están a uno es ensuciando, en pocas palabras lo están contaminando. Y todas esas actividades que uno tiene durante su vida material le cubren a uno su conciencia espiritual. Pero ya cuando uno comienza la vida espiritual, comienza la limpieza, a barrer todo ese polvo que no permite que la conciencia espiritual de uno se manifieste. Antes de yo conocer la conciencia de Krishna, yo era muy inquieto en cuanto al conocimiento espiritual. Yo hacía muchas preguntas a mis padres e inclusive a los mismos sacerdotes. Y como desde joven, desde más o menos, desde que yo empecé a tener uso de razón, yo observaba muchas cosas que no les podía dar como explicación a lo que yo observaba en la naturaleza, en el desenvolvimiento de las personas hacia mi alrededor. Entonces eso me inquietaba a mí y yo siempre trataba como de encontrar una respuesta, pero no encontraba esa persona o esa fuente que me diera las respuestas que pudieran satisfacer mi curiosidad. Por ejemplo, cuando yo iba a la iglesia y veía esas pinturas de Dios, y yo me preguntaba, pero ¿por qué a Dios lo pintan viejito, todo canoso? No, es que no, yo no, pues no me sonaba a mí porque yo me preguntaba, si Dios envejece es porque Él muere, porque un síntoma de que uno está acercándose a la muerte es la vejez. Y eso yo le preguntaba a los sacerdotes y me daban unas explicaciones que no eran lógicas. Entonces, eso me indujo a mí a empezar a buscar en otras instituciones religiosas, en otros movimientos filosóficos. ¿Usted fue católico? Sí, yo fui católico. Y fuera de ser católico, cuando yo no veía que no me daban esas respuestas, yo me acercaba a otras instituciones como los gnósticos, como los rosacruces, como el santerismo, como la brujería y todas esas cosas así, para yo encontrar una respuesta que me satisfaciera